Bienvenidos a la segunda clase virtual de ONU. En esta oportunidad vamos a ver cómo hacer un buen discurso, para ver qué partes tiene el discurso, qué elementos podemos implementar para darle más fuerza a nuestros argumentos, y la parte principal del discurso, que es lograr convencer al otro de lo que yo le estoy proponiendo. En base a eso, quiero presentar algunos ejemplos de discursos realmente muy bien armados y otros discursos donde le faltaba implementar más elementos porque no terminaban convenciendo de lo que estaban tratando de presentar. Por ejemplo, este discurso tiene muchos elementos utilizados y argumentos muy fuertes para convencer a través de la situación del agua potable. Recuerden que yo en la actividad les pedí un discurso defendiendo la postura de sus países y atacando a otro país, lo que los obligaba a generar muchos argumentos, tanto a favor como en contra de una misma temática. Este discurso dice: el agua potable en Albania ha mejorado en los últimos años, pero el problema que aún tenemos es la baja calidad del servicio. Para tratar de mejorar esto, tenemos un programa junto al PNUD, Banco Mundial, que está ayudando a resolver los problemas del agua y saneamiento del país. Se está trabajando con el gobierno y las autoridades regulatorias para mejorar la supervisión de las empresas de agua y para reforzar la voz de los consumidores. Básicamente está tratando de mostrar al mundo cómo Albania está trabajando tan duramente en apoyo de la ONU y del Banco Mundial para solucionar este problema. Vamos a ver el ataque de Albania hacia la República Argentina. Mientras nosotros sufrimos estas faltas de higiene, hay otros países que desperdician la posibilidad de tener agua potable. Por ejemplo, en el caso de Argentina, que por más que la Organización Mundial de la Salud recomienda utilizar 50 litros de agua por día y por persona, en la Argentina se calcula un consumo de entre 500 a 613 litros diarios. Deberían tomar las medidas necesarias para que sus ciudadanos aprendan a cuidar el agua. Ejemplo, poner multas. Este discurso lo que tiene es mucha investigación al respecto de cuál es el consumo de la Argentina, cuánto recomienda la OMS, y eso le genera mucha fuerza a los argumentos que está utilizando en contra de la República Argentina. Vamos a ver otro ejemplo. Acá tenemos una temática distinta. Estamos viendo un discurso de Estados Unidos en contra del terrorismo. Hoy aquí en esta sala necesitamos hablar de la injusticia que están cometiendo con nuestro país, hablando despectivamente sobre nuestra defensa en contra del ataque del dictador sirio Bashar al-Assad. Nuestro gobierno ordenó una ofensiva militar dirigida al aeródromo de Siria desde donde se hizo el ataque para prevenir y evitar posibles próximas tragedias y el uso de armas químicas, cuestiones fundamentales para la seguridad de nuestro territorio. Anteriormente se ha intentado modificar el comportamiento de este hombre, pero no hemos notado ningún tipo de mejoría. Él lanzó un ataque químico con un agente nervioso mortal que dio un fin brutal a inocentes indefensos, hombres, mujeres, niños y hasta bebés. ¿Creen que deberíamos dejar esto impune? Nosotros les pedimos que como naciones civilizadas se unan a nuestro proyecto por detener la matanza, la muerte y el derroche de sangre que origina esta región. Siempre defenderemos lo justo para tener la armonía y tranquilidad que todo hijo de Dios merece. Esperemos tomen conciencia de esta situación y podamos luchar juntos contra la injusticia. Muchas gracias. Este discurso para mí es perfecto porque utiliza un montón de elementos, deja muy clara la postura del país, de Estados Unidos, y utiliza palabras muy fuertes para llamar la atención de todos los que están escuchando. La idea de hablar de un fin brutal a inocentes indefensos es un término muy fuerte que genera mucho impacto y llama mucho la atención. Y cuando en el primer párrafo dice que lo único que están haciendo es evitar posibles tragedias, realmente se dan un rol de salvadores del mundo que es muy bueno para estos discursos que estamos viendo. Hay otros ejemplos de discursos donde no queda tan clara cuál es la postura del país. En el anterior sabíamos que Estados Unidos estaba condenando el terrorismo sirio y por eso los atacaba. O que Albania le pedía a la Argentina que por favor cuide su agua porque ellos estaban haciendo muchos esfuerzos ante la necesidad de agua potable. En este discurso ya no queda tan claro cuál es la propuesta del país y si están a favor o en contra. Miremos el primer párrafo. La crisis del calentamiento global nos está afectando, por ende, se inició un proceso formal para que los Estados Unidos se retire del Acuerdo Climático de París. Se tomó la decisión debido a la carga económica injusta impuesta a los trabajadores, empresas y los contribuyentes estadounidenses. Primero, ante que todo, está la economía de mi país. La propuesta es clara. Sabemos lo que quiere hacer Estados Unidos.
Lo que no se entiende es la primera frase. La crisis del calentamiento global nos está afectando. ¿La reconocemos como problema o no? Si lo hacemos, lo que viene después no tiene sentido. Porque si es tan problemático el calentamiento global, ¿por qué entonces priorizamos nuestra economía? Estamos diciendo que entendemos que el calentamiento global es el problema más grave, pero a nosotros no nos importa y vamos a hacer otra cosa. Veamos otro ejemplo. Era la 1:20 de la mañana del miércoles cuando dos bases militares con militares estadounidenses en Irak fueron atacados por misiles procedentes de Irán, vengando el asesinato de Qasem Soleimani. Cabe aclarar que Qasem Soleimani fue asesinado para frenar los planes de agresión de Irán. Lo que no queda claro en este párrafo es la actuación de Estados Unidos frente al problema. Están denunciando el ataque de sus bases militares, eso está claro, pero al mismo tiempo aclara que ese ataque se produjo vengando el asesinato de Soleimani. Entonces, si bien se quejan del ataque a las bases, lo están justificando, porque en realidad ellos asesinaron a Soleimani. Entonces el ataque fue en represalia de eso. No están defendiendo a Estados Unidos, entonces están defendiendo a Irán. Esto es lo confuso del discurso. No queda bien en claro cuál es la posición de Estados Unidos frente a este problema. En todo caso, podrían denunciar el ataque. Si quieren mencionar a Soleimani, podrían decir que fue en respuesta de las constantes agresiones que Irán provoca contra Estados Unidos. Estos son algunos ejemplos de los objetivos que tiene que tener un discurso. Tiene que tener una propuesta clara porque busca convencer a otras personas. Por ende, el discurso no es una descripción de la realidad, no es una descripción de Wikipedia de la realidad, sino que tiene que ser lo suficientemente fuerte y llamativo para lograr convencer a las otras personas. Y cuanto más datos de la realidad utilice, más fuerza van a tener esos argumentos. Lo que vimos hasta ahora son ejemplos de discurso. Más clara o menos clara la postura, pero se notaba que eran un discurso. Acá tengo algunos ejemplos de redacciones donde investigaron un montón, se notó la investigación en cada uno de los temas, pero no estaba redactado en forma de discurso, sino que era más bien una explicación de la situación actual. Por ejemplo, acá se comenta: para salvar al planeta de un aumento acelerado de su temperatura, Colombia ya dio a conocer su propuesta. Se trata de la reducción de un 20% de las emisiones de gases contaminantes que se emitan al 2030. Esto estaría bien como parte de un discurso, pero por sí mismo no solamente, porque básicamente lo que está haciendo es comentar cuál es la acción que tomó Colombia. ¿De qué está tratando de convencerme en este caso? Veamos otro ejemplo. Estados Unidos inició una guerra contra el terrorismo o guerra al terror. Esta misma es una campaña apoyada por miembros de la OTAN y otros afiliados con el fin declarado de acabar con el terrorismo internacional, eliminando sistemáticamente a los denominados grupos terroristas. Esta fue lanzada por la administración de Bush tras los ataques del 2001 en Nueva York y Washington DC realizados por Al Qaeda. Este párrafo, así como está redactado, tiene mucha información que es muy importante, pero falta la redacción como un discurso para convencer. Se parece más a un artículo periodístico donde nos está comentando por qué Estados Unidos está iniciando una guerra contra el terrorismo. Yo leo esto y entiendo perfectamente por qué Estados Unidos inició esta guerra. Ahora, lo que le falta al discurso es convencerme de que yo apoye esta guerra de Estados Unidos. Es lo que le faltaría para hacer un discurso perfecto, porque realmente está usando un montón de datos que son muy importantes y estaría bueno usarlos porque ayudan a convencer. Y quiero presentar un último ejemplo que habla de la pobreza. Chile es un país sudamericano con 18,73 millones de habitantes, según su último registro en 2018, que limita con Argentina, Bolivia y Perú. Uno de los países con pésima relación es Bolivia, debido a los problemas territoriales y por apoyar a la dictadura de países con Venezuela. Su tasa de pobreza es del 8,9% de la población. Sobre el terrorismo, sufrió algunos golpes de Estado, el más reconocido fue el del gobierno de Pinochet entre 1973 hasta 1990. Se estima que fue por culpa del gobierno de Estados Unidos que ordenó golpes de Estado en toda Latinoamérica. Este trabajo contiene muchísima información, no solo de la situación del país, de Chile, sino que tiene muy buena información respecto de cómo es la situación de Chile respecto del mundo. E identificaron un problema actual muy importante entre Chile y Bolivia, que tiene que ver con la salida al mar de Bolivia, que Bolivia perdió producto de un enfrentamiento contra Chile. Sin embargo, a pesar de estos datos tan interesantes, no logró convencerme para que yo apoye la postura de Chile y no la de Bolivia respecto a esta situación. De vuelta vemos un trabajo un poco más periodístico que un discurso de convencimiento a la postura de Chile. Entonces, visto estos ejemplos, ¿cómo podemos hacer para hacer un buen discurso
y convencer a los demás. Acá estamos de vuelta en la página de la ONU, taller de ONU imrg.webnode.es. Estamos en la solapa de inicio. Vamos a ir a la solapa de mecánica del modelo. Como les comenté en el video anterior, la primera parte va a tener que ver con los debates y las interpelaciones. Lo que vamos a ver ahora es cómo hacer un buen discurso. Lo primero que vamos a ver es qué partes tiene ese discurso. Y consiste en 4 partes para ser exactos: la introducción, la tesis, el cuerpo del discurso y la conclusión. En la introducción se va a introducir el tema del que estamos hablando y nuestra postura. El objetivo es captar la atención de las personas que nos están escuchando. Por ejemplo, las temáticas que estuvimos viendo hasta recién eran terrorismo, acceso a agua potable, la situación de la pobreza. ¿Y qué planteamos sobre eso? Sobre el terrorismo, estamos en contra y la vamos a combatir. Sobre la pobreza, estamos tomando un montón de medidas para solucionarla. Tiene que quedar claro cuál es mi postura como país y de qué tema estoy hablando. El tema que estábamos hablando estaba muy claro en todos los discursos. Ahí realmente siempre entendí de qué estábamos hablando, ya sea terrorismo, pobreza, acceso a agua potable. Como ejemplo estuve viendo varios discursos y acá tomo uno muy interesante. Delegados. 15 son los segundos en los que un individuo se introduce en los narcóticos ilegales. Una vida es la que se tarda en salir. 25 personas mueren por hora a causa de las drogas. 2.000 millones de dólares son los que el crimen organizado recauda transnacionalmente. Innumerables son las víctimas que se pierden. Fíjense esta introducción, qué interesante. ¿Cuál es el tema del que se está hablando? Narcóticos. Se está hablando de la droga, del crimen organizado, de la ilegalidad, del narcotráfico. Ese es el tema que se acaba de presentar. Creo que quedó bastante claro en este fragmento cuál era el tema. Fíjense que se utilizaron muchos elementos para llamar la atención. 15 son los segundos que tardan en entrar en las drogas. Una vida es lo que tarda en salir. En comparación, 25 personas mueren por hora, 2.000 millones recauda el crimen organizado. Innumerables las víctimas que se pierden. ¿De qué voy a hablar? Del narcotráfico. ¿A favor o en contra del narco? Claramente en contra. Comentando las víctimas que se pierden, los que mueren por hora, los negocios del crimen organizado. Con estos 4 renglones quedó totalmente clara la postura del país y el tema que estoy presentando. Esto es una buena introducción. Vamos a la segunda parte, la tesis. Es la idea principal del discurso, cuya intención es persuadir para que los demás adhieran a nuestra tesis. Puede estar escrita o puede estar medio disfrazada. Vamos a leer este ejemplo. La gravedad de la situación que el mundo está viviendo es nefasta. Por ello, la República Democrática de Corea reafirma el constante compromiso en el campo de la prevención del delito en todas sus formas, buscando constantemente la erradicación de su desarrollo en sus distintas facetas. Estamos hablando del mismo discurso, el que estábamos hablando acá del narcotráfico. ¿Qué es lo que está presentando acá? La República Democrática de Corea está combatiendo el delito en todas las formas que tiene. La idea principal de este discurso es buscar la erradicación de estos delitos. Esa es la tesis fundamental. Es de lo que yo quiero convencer a los demás, de que los demás apoyen mi causa y luchen también contra el narcotráfico, así como lo hago yo. En este caso está un poco disfrazada. Yo no le digo apoyen mi proyecto para combatir el terrorismo, pero lo digo de otra forma. Estoy buscando constantemente la erradicación. Eso incluye el apoyo internacional para combatir el narcotráfico. Entonces, en ese sentido, la tesis está un poco tácita, está un poco disfrazada, pero queda claro que mi objetivo es buscar medidas para combatir este crimen organizado. Veamos la tercera parte, que es el cuerpo del discurso, donde voy a presentar distintos hechos, argumentos o datos que lo que van a hacer es reafirmar la tesis que yo estoy presentando. ¿Cuáles son las tesis? La gravedad de la situación es nefasta, es muy mala. Corea está tratando de prevenir el delito. Vamos a ver a través de qué argumentos la República de Corea defiende esta tesis. La tendencia mundial demuestra el crecimiento exponencial en la venta y distribución de estas sustancias ilícitas
atentando contra la integridad y la salud de los consumidores. Acá tenemos que en esta parte estamos reafirmando la primera parte de la tesis. La gravedad de la situación que el mundo está viviendo es nefasta. Segunda parte del cuerpo. Es por ello que desarrollamos un riguroso sistema de control y monitoreo en el campo de los narcóticos, que nos está permitiendo cumplir a largo plazo nuestro objetivo más preciado en este campo, la reducción significativa del consumo de drogas. Esto lo que está ratificando es la segunda parte de la tesis. Estamos tratando de prevenir el delito. ¿Cómo termina entonces el discurso de Corea? A través de esta conclusión, donde resume un poco de qué se habló y donde se hace mayor énfasis en la tesis. El crimen organizado, que no discrimina nacionalidad ni es retenido por fronteras, que no tiene banderas ni dialecto específico, amenaza al globo entero y amerita una comunal y definitiva resolución de delegados nuestra parte. No solo reafirmo la tesis en esta conclusión, sino que le pido al resto de los delegados que nos pongamos a trabajar para solucionar este problema. Fíjense cómo este discurso lo que está intentando es convencer a los demás que apoyen mis propias políticas. Esto respecto a la primera parte. Si seguimos bajando, van a ver cómo hacer un buen discurso, parte 2. Ya vimos cuáles son las partes del discurso, ahora vamos a ver qué elementos puedo utilizar para darle más fuerza a todos mis argumentos. Estos son, primero, la definición, que es básicamente explicar algún concepto determinado. Por ejemplo, esto está produciendo un calentamiento global, es decir, la retención del calor en el planeta mediante determinados gases. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Explicar la definición de calentamiento global. Otro elemento muy utilizado es la comparación, que sirve para que una explicación sea más entendible para todos. Por ejemplo, China produce 6.017 millones de toneladas y Estados Unidos produce 5.902. Pero no son los únicos. Rusia, India, Japón, Alemania, Canadá, Reino Unido. Es hora que se tomen el asunto en serio y dejen de contaminar el planeta en el que vivimos todos. Hagan como España, que redujo considerablemente sus emisiones. ¿Cuál es la comparación? Comparo todos estos países con España. Lo comparo porque España redujo sus emisiones de gases de efecto invernadero. Está reduciendo su contaminación, algo que China y Estados Unidos no están haciendo. Entre los trabajos que me dieron ustedes, había una comparación muy interesante que la quiero destacar ahora porque realmente era muy buena. Miren este ejemplo. Para empezar, el 70% de la energía china se genera a partir del carbón. Esto quiere decir que China consume casi la misma cantidad de carbón que el resto del mundo. Es una comparación fuertísima y que es clarísima de la situación de China. Yo no sé si el 70% de consumo de carbón es mucho o poco, pero saber que eso es lo mismo que consume el resto del mundo es una comparación fuertísima y realmente es muy clara para lo que estamos intentando expresar a través del discurso. Sigamos avanzando con otros elementos. Por ejemplo, las citas. Cita es básicamente reproducir las palabras de otra persona, por ejemplo, de alguna autoridad o algún experto, para darle más fuerza a mi discurso. Fíjense acá. Según el diario El País de España, gran parte de la reducción se sustenta en el impulso a las energías renovables vivido desde 2005. Estamos citando a alguien que investigó el tema. Incluso yo podría ir más allá. Podría citar a algún científico, a alguna personalidad de alguna ONG, a algún dirigente mundial, a algún líder de organización civil. Podría citar a cualquier tipo de persona que le dé más fuerza a mis argumentos para darle mayor autenticidad, hacerlo más real, para saber que lo que estoy diciendo en el discurso es real, que no estoy mintiendo. Otro elemento que puedo usar es enumeración acumulativa. Es decir, doy un montón de argumentos en serie para hacerlo más intenso. La idea de esto es abrumar a la persona que me está escuchando para ver la cantidad de argumentos que estoy presentando. Por ejemplo, esto produce que se derritan los glaciares, que aumente el nivel del mar, que se sequen las selvas, que cambien los patrones meteorológicos. Fíjense la cantidad de argumentos que estoy dando. Se derritan los glaciares, aumenta el nivel del mar, se sequen las selvas, cambien los patrones. Estoy dando un montón de datos, todos juntos, para marear a la persona que me está escuchando y que entienda la gravedad del problema que estamos afrontando. Y los últimos dos tienen que ver la ejemplificación, que es dar ejemplos concretos para reafirmar mi tesis. Por ejemplo, si alguno cree que este tema no es importante, permitan recordarles el huracán Irma, con 134 muertes, y el huracán Harvey, con 48 fallecidos. O sea, todo lo que estoy hablando de calentamiento global, si no les importa,
Recuerden que murieron 134 personas solo por un huracán, para demostrar la gravedad que tiene este problema que estoy mencionando. Y por último, la interrogación. Obviamente, en un discurso hablo yo solo, no estoy esperando a que me contesten. Entonces, ¿para qué hago una pregunta? No para saber la respuesta yo ya la sé. Lo estoy haciendo para provocar a las otras personas, para poner en dudas los argumentos que ellos tienen. Por ejemplo, señores delegados, ¿hasta cuándo vamos a dejar que nuestro mundo siga muriendo? Yo acá no quiero que me respondan a esta pregunta. Yo lo estoy haciendo para ponerlos incómodos, para provocarlos, para que me presten atención, para llamar su atención. Quiero mencionar ahora dos discursos que realmente tenían muchos elementos y había mucha investigación y me sorprendieron gratamente por la fuerza que tenían todos estos argumentos. Por ejemplo este. Alemania es el país europeo con mayor nivel de tratamiento de aguas residuales. De acuerdo con la información del Ministerio de Medio Ambiente de Alemania, el 96% de la población está conectada a la red de alcantarillado y el 100% de esta agua es tratada. En Alemania, la tarifa de abastecimiento de agua, incluyendo el saneamiento, es de alrededor de $7 por metro cúbico, lo cual la diferencia del resto de los países de Latinoamérica, ya que el promedio regional es de $1,40 por metro cúbico. Esta tarifa ayuda a que su sistema de agua potable sea funcional. A diferencia de Alemania, actualmente, el índice de agua corriente para la población brasileña es del 83,5%, un ligero aumento de medio punto en comparación con 2017. Por su parte, el acceso a la red de saneamiento apenas alcanza el 52,4% de las viviendas brasileñas. Aparte de esto, en las últimas semanas, los residentes de Río de Janeiro vieron salir de sus canillas agua de mala calidad. El más reciente problema ambiental de Brasil, muchos de estos habitantes no tenían confianza en el agua que salía de sus grifos, por lo cual comenzaron a aumentar las compras de agua embotellada y así los vendedores subieron el valor de ellas, generando así la crisis del agua en Río, que es el más reciente problema ambiental de Brasil. Lo que estamos viendo en este discurso son numerosas ejemplificaciones con una investigación muy ardua sobre este tema, mucha enumeración acumulativa, en algún momento abruma por la cantidad de datos que está presentando. Lo que le faltaría quizás al discurso sería algún otro elemento como para intentar convencer de la postura, quizás algún término más llamativo que presente la problemática de esta postura. Pero también hay una comparación muy interesante cuando habla que la tarifa en Alemania es de $7, mientras que en Latinoamérica es de $1,40. Otro discurso que quiero mencionar, que es el de Francia. Hay 836 millones de personas que siguen viviendo en situación de pobreza extrema. Tanto adultos como niños y adolescentes son discriminados por vivir de esta manera. ¿No creen que es momento de parar? En Francia hay 8,9 millones de personas viviendo bajo el umbral de la pobreza. De ellos, 2,79 son niños, un 20% del total de los jóvenes. Actualmente, un 15% de los niños con menos recursos va al colegio con el estómago vacío. Para revertirlo, el gobierno creó un sistema de desayunos equilibrados a precio de €1 y mejoró el alojamiento y el acceso a la formación y al empleo de las madres y padres. Además, crearon 300 nuevas guarderías con 30.000 lugares adicionales. 60.000 jóvenes cada año no van a la escuela o no trabajan. Macron aseguró que cualquier joven de hasta 18 años estará escolarizado, en formación o tendrá un empleo. También se creó el ingreso universal de actividad, que se basa en parámetros iguales para todos y agrupa en una sola todas las ayudas sociales que reciben los sectores más desfavorecidos de la población. A diferencia de nuestro país, en Irán hay suficiente desesperación económica para todos. Los trabajadores han esperado hasta un año para recibir su pago por un trabajo finalizado. Esta situación los atrapa en deudas ineludibles y muchos terminan en la cárcel por utilizar cheques sin fondos, lo que provoca más tensiones en hogares que ya tienen muchas dificultades. Hubo protestas casi a diario frente al Parlamento de Irán. Maestros, trabajadores y conductores de autobuses manifestaron para exigir mejoras salariales y laborales. Estas manifestaciones existen desde hace más de una década, por eso les sugiero brindarle importancia a esta situación y tomar algunas medidas. Este discurso se extendió un poco, se pasó un poco de la extensión que había pedido, pero lo destaco porque tiene muchísimos elementos que le dan mucha fuerza a los argumentos que están empleando. Fíjense que tiene una interrogación.
¿No creen que es momento de parar? Es una interrogación muy provocativa. También tiene enumeración acumulativa, cuando habla de las propuestas que hizo el gobierno. Se creó un sistema de desayunos, se mejoró el alojamiento, el acceso a la formación y empleo, se crearon 300 nuevas guarderías con 30.000 lugares adicionales. También hay citas cuando dice que se creó el ingreso universal de actividad, que se basa en parámetros iguales para todos, citas que tienen mucha fuerza al momento de ser utilizadas. Mucho dato, mucha investigación se nota en este discurso y también términos que son muy llamativos y que ayudan a generar impacto en este discurso, como por ejemplo, en Irán hay suficiente desesperación económica para todos. Realmente tiene mucho uso de elementos muy interesantes, palabras muy fuertes, y que por eso tenía ganas de destacarlo. Quiero finalizar esta clase con la tercera parte de cómo hacer un buen discurso, con un ejemplo. Este ejemplo que yo estoy mencionando acá tiene todos los elementos que les mencioné anteriormente y además todas las partes de discurso que les dije en una primera instancia. Paso a leerlo. Señores delegados, ¿hasta cuándo vamos a dejar que nuestro mundo siga muriendo? Las emisiones de CO2 están destruyendo nuestro aire y debemos hacer algo para detenerlo. La fuerte industrialización del mundo ha hecho que la contaminación se extienda más allá de la capacidad de nuestro mundo. Esto está produciendo un calentamiento global, es decir, la retención del calor en el planeta mediante determinados gases. Esto produce que se derritan los glaciares, que aumente el nivel del mar, que se sequen las selvas, que cambien los patrones meteorológicos. China y Estados Unidos deben empezar a preocuparse por esta situación. China produce 6.017 millones de toneladas y Estados Unidos produce 5.902. Pero no son los únicos. Rusia, India, Japón, Alemania, Canadá, Reino Unido. Es hora que se tomen el asunto en serio y dejen de contaminar el planeta en el que vivimos todos. Hagan como España, que redujo considerablemente sus emisiones. ¿Cómo lo hizo? Según el diario El País de España, gran parte de la reducción se sustenta en el impulso de las energías renovables vivido desde 2005. ¿Acaso no podemos todos enfocarnos en esto? Las emisiones de CO2, además de contaminar el aire, pueden producir en los humanos asma, aceleración del ritmo respiratorio y hasta la muerte. En animales también pueden producir la muerte. Si alguno cree que este tema no es importante, permitan recordarles el huracán Irma, con 134 muertes, y el huracán Harvey, con 48 fallecidos. Exigimos que se empiece a cumplir las recomendaciones del Protocolo de Kioto para frenar las emisiones de gases de efecto invernadero y que Canadá y Estados Unidos ratifiquen este tratado ya que no quieren formar parte de él. El futuro de nuestro planeta está en sus manos. Pueden ver acá los distintos elementos que tomé, como por ejemplo interrogaciones o la enumeración acumulativa. Pueden ver acá una definición, pueden ver acá una cita. También pueden ver las distintas partes. Acá tenemos la introducción, donde hablo de las emisiones de CO2 que destruyen nuestro aire. Dejo claro el tema y dejo claro nuestra postura. La tesis, donde le echo la culpa a la fuerte industrialización que tuvo el mundo. Todo el cuerpo del discurso, donde presento mis argumentos, como por ejemplo las emisiones que tienen China y Estados Unidos, las reducciones que hizo España a través del uso de energías renovables, o las consecuencias que puede traer en los seres humanos. Y finalmente, una conclusión que es como un resumen de todo el discurso, una propuesta, ratificar el Protocolo de Kioto, y una invitación a que todos participen de esto. El futuro de nuestro planeta está en sus manos. Con esto ya deben tener las herramientas para crear un buen discurso para la próxima oportunidad. En principio, por ahora, solamente les dejo identificar los elementos en algún discurso que ustedes encuentren. Cualquier duda que tengan sobre el video me la dejan en los comentarios y les responderé a la brevedad. Desde ya, muchas gracias por ver este video y nos vemos la próxima clase. Hasta luego.